Una tregua con el gato. Siempre he tenido la sensación de que los animales perciben cosas que nosotros no, pero lo que me pasó con el gato de mi hermana es diferente. Todo comenzó de una forma que parecía inofensiva. Cada noche, sin falta, cuando yo regresaba a mi cuarto, lo veía ahí, sentado en la ventana del que da al patio. No se movía, no parpadeaba demasiado, solo me miraba como si estuviera estudiándome. Al principio pensé que era coincidencia, que simplemente le gustaba ese lugar, pero pasaron los días, luego las semanas, y entendí que no era casualidad. Siempre estaba ahí, vigilando. Le conté a mi mamá lo que ocurría, pero como era de esperarse, no me creyó. Me dijo que seguro estaba imaginando cosas, que el gato simplemente era curioso. Pero yo sabía que no era así. Había algo más. Esa mirada no era de simple curiosidad, era fija, intensa, como si estuviera esperando algo de mí. Una noche decidí que ya era suficiente. Me acerqué a la ventana, lo miré directo a los ojos y le hablé. No sé qué me dio por hacerlo, pero le dije que si quería algo, me lo dijera, que no tenía por qué estar siguiéndome con la mirada todas las noches. Él no respondió con palabras, claro, pero la sensación fue extraña. Me entendió. Lo vi parpadear lentamente, como hacen los gatos cuando aceptan tu presencia. Desde esa noche, por increíble que parezca, dejó de vigilarme. Es raro, pero siento que llegamos a un acuerdo, una especie de tregua. Él ya no me observa como antes y yo ya no me siento incómodo al verlo cerca. Puede sonar extraño, pero de alguna manera el gato y yo entendimos que no éramos enemigos. Relato anónimo. Su mirada no es de perro. Adopté una perrita directamente de la calle. Recuerdo que estaba flaquita, sucia y con la mirada cansada, como si se hubiera pasado los días en la calle, como si le hubiera pasado algo muy cruel, incluso algo que no debía vivir. Desde el primer momento en que la vi, algo en ella me hizo sentir que no era una perrita cualquiera. Con el tiempo esa sensación se hizo más fuerte. No era solo su inteligencia o lo rápido que aprendía las cosas, era la manera en la que se miraba. Sus ojos no tenían la expresión común de un perro. Esa mezcla de curiosidad y alegría, no. Su mirada era profunda e intensa, como si detrás hubiera una historia que no podía contar con ladridos. Había momentos en los que al observarla tenía la sensación de que me estaba evaluando, como si entendiera exactamente lo que estaba diciendo o pensando. Incluso reaccionaba a conversaciones que ni siquiera iban dirigidas a ella, como si quisiera participar o dar una opinión. Con los días empecé a convencerme de que algo que tal vez les puede sonar raro, pero que no puedo explicar de otra forma. Sentía que había sido humana, que esa perrita tal vez había sido una persona en otra vida, que por una razón que no puedo entender, le había tocado reencarnar en el cuerpo que en ese momento me acompañaba. A veces me sorprendo hablándole como si fuera una persona y lo más extraño es que al mirarme me da la impresión de que me entiende más de lo que quisiera aceptar. Relato de Eli F. Su gato me habló. Nunca he sido de creer mucho en cosas paranormales, pero lo que me pasó esa noche me dejó helado. Yo iba de camino a visitar a un amigo. Esa tarde, la calle estaba casi vacía y solo se escuchaban mis pasos. Al llegar a su casa toqué la puerta como siempre. Mientras esperaba, de pronto algo llamó mi atención. Era un gato negro, con los ojos brillando bajo la luz del farol. Se me quedó mirando fijamente desde el otro lado de la reja. No le di mucha importancia hasta que lo escuché. Entre un maullido y algo que no sabría describir, el gato dijo, hola. Me quedé quieto, pensando que quizá lo había imaginado, pero había sonado tan claro, tan dirigido a mí, que instintivamente respondí, hola. El gato no apartó la mirada.
No dio un paso hacia mí y otra vez, en esa mezcla extraña entre maullido y voz, dijo algo que me dejó frío. No hay nadie. No era exactamente una voz humana, pero tampoco un maullido normal. Era como si las dos cosas se mezclaran. Un sonido ronco, grave, pero perfectamente entendible. Sentí cómo la piel se me erizó. Miré hacia la puerta, luego al gato, y di un paso hacia atrás. Algo en mí me decía que me fuera, y no pensé dos veces. Me giré y caminé rápido hasta la esquina. No quise correr para no parecer un loco, pero por dentro sentía el corazón a mil. Esa noche ya no regresé a tocar la puerta de mi amigo. Relato anónimo. Mi perrita me habló. La perrita llegó a mi vida gracias a mi mamá. Ella la recogió de la calle y con el tiempo nos encariñamos muchísimo con ella. Era noble, juguetona y siempre estaba feliz de vernos. Para mí se volvió parte de la familia. En aquel entonces yo trabajaba por las tardes y salía de madrugada. Los fines de semana casi siempre me tocaba llegar solo a casa. Para no sentirme tan aislado, cuando salía del trabajo, me marcaba con una chica con la que salía en ese tiempo. Nos quedábamos hablando por el celular durante todo mi trayecto, que era corto porque mi trabajo quedaba cerca de casa. Recuerdo que esa madrugada eran más o menos las 2:30. Abrí la puerta, encendí las luces y caminé por el corredor. Allí estaba mi perrita, como siempre, esperándome. Usualmente, en cuanto me veía llegar, se ponía como loca. Ladraba, movía la cola y corría alrededor mío de pura emoción. Pero esa noche no fue así. En lugar de ladrar, me miró fijo y con una voz que no era un simple sonido animal, dijo mi nombre y luego, claramente, preguntó, ¿ya estás en casa? Me quedé helado sin poder moverme. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda mientras mi mente intentaba encontrar una explicación. Por un momento dejé de escuchar a mi novia, que seguía hablando por teléfono. Cuando volví en mí, lo primero que oí fue su voz diciendo, oye, ¿no se supone que estás solo en tu casa? Tragué saliva. Claro, que estoy aquí, yo solo. Ella insistió. Entonces, ¿quién te habló? No supe cómo decirlo, pero al final le solté la verdad. No me lo vas a creer, pero la que habló fue mi perrita. Al principio no me creyó. Pensó que le estaba bromeando o que era una excusa rara. Incluso se molestó un poco. Días después, con más calma, le conté que en mi casa siempre habían pasado cosas extrañas desde hacía mucho tiempo, que no era la primera experiencia paranormal que vivía ahí. Tiempo después la invité a mi casa un domingo. Esa visita le cambió la percepción por completo. Ella misma vivió un suceso paranormal que la dejó sin palabras, pero esa es otra historia. Relato de Nelson O. El perro me habló en un viaje astral. Yo tuve una experiencia con un perro que nunca he podido olvidar. Fue algo tan extraño que por mucho que lo piense, no encuentro una explicación lógica. Todo comenzó una noche en la que intenté hacer un viaje astral. No era la primera vez que lo intentaba, pero esa vez funcionó. Al principio la sensación fue como si me desprendiera de mi propio cuerpo. Todo estaba en silencio, pero el ambiente se sentía distinto, como si el aire fuera más denso. Caminé, o lo que fuera que estuviera haciendo. Me desplacé por mi casa observando cada rincón desde esa perspectiva extraña. Fue entonces cuando lo vi. Ahí estaba un perro, negro, grande, con una mirada fija e intensa. No era mío. Jamás lo había visto antes, pero se comportaba como si me estuviera esperando. Lo más impactante vino después. Abrió la boca y habló. Su voz no era completamente humana, pero tampoco era un ladrido. Era algo intermedio, como si las palabras se mezclaran con un gruñido. Me dijo, este es el primer paso. A partir de ahora puedes desbloquear el portal.
Me quedé congelada. No entendía de qué hablaba, pero sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Quise preguntarle qué significaba, pero en cuanto intenté acercarme, todo comenzó a volverse borroso. El perro me miró por última vez y sus ojos brillaron de una forma antinatural, como si reflejaran una luz que no estaba ahí. Desperté sobresaltada en mi cama, con el corazón a 1000 por hora. Pensé que tal vez había sido solo un sueño raro, pero entonces me asomé por la ventana y ahí estaba. Era el mismo perro, pero esta vez no hizo nada. Solo me observó unos segundos antes de desaparecer doblando la esquina. Relato de Jessica C. El perro habló cuando falleció. Mi mamá siempre ha amado a los animales, pero hubo un perrito en especial que fue su compañero inseparable por muchos años. Lo recogió siendo apenas un cachorro y desde entonces se volvió parte de la familia. Era de esos perros que parecen entenderlo todo, las miradas, los tonos de voz, incluso los silencios. Con el tiempo, como pasa con todos, la edad y las enfermedades comenzaron a pesarle. Llegó un día en que el veterinario nos dijo que ya no había mucho por hacer, que lo mejor era cuidarlo y darle todo el amor posible en sus últimos momentos. Aquella tarde estaba en casa con mi mamá y el veterinario. El perrito estaba acostado, respirando con dificultad, pero sin dejar de mirar a mi mamá, como si supiera que ese sería su último día juntos. Mi mamá le acariciaba la cabeza hablándole bajito para tranquilizarlo. Y entonces pasó algo que ninguno de los presentes podrá olvidar jamás. Entre un suspiro y un pequeño gemido, el perrito hizo un sonido extraño. Fue algo entre murmullo, suspiro, aullido. Claramente se escuchó: te amo, mamá. Mi mamá y el veterinario se quedaron en shock. Ambos lo habían escuchado y se miraron sin saber qué decir. No era una frase perfecta ni una voz humana, pero las palabras estaban ahí, claras, inconfundibles. Mi mamá rompió en llanto, abrazándolo con fuerza mientras él cerraba lentamente los ojos. Fue como si hubiera reunido sus últimas fuerzas para despedirse y dejarle claro con palabras lo que siempre le había mostrado con su compañía, que él siempre la iba a amar. Relato anónimo. Mi perro entregó su vida por mí. Yo sufría de migrañas desde hace muchos años, pero hubo una vez que me dio tan fuerte que pensé que no lo iba a soportar. El dolor era tan intenso que apenas podía abrir los ojos. Todo lo veía borroso y sentía que el mundo me daba vueltas. En medio de esa crisis, mi perro Pipo, mi compañero inseparable, se paró en dos patas y vino directo hacia mí. Lo recuerdo perfecto. Se acercó despacio, mirándome, como si supiera exactamente lo que me pasaba. Siempre lo he dicho y lo seguiré asegurando. Ese día él hizo algo que no puedo explicar. Yo casi por instinto tomé el celular para pedir ayuda, pero mi vista estaba tan nublada que apenas podía distinguir la pantalla. Sin embargo, sin marcar ningún número, el teléfono comenzó a llamar y justo estaba llamando a mi suegra. Lo más extraño es que era precisamente a ella a quien quería comunicarme. No sé si fue casualidad, no sé si de alguna forma extraña algo hizo Pipo, pero yo estoy seguro que él tuvo que ver con esa llamada, que al final resultó me salvó la vida. Tiempo después me diagnosticaron cáncer. Fueron meses muy duros, pero poco a poco me fui recuperando. Y mientras yo mejoraba, Pipo comenzó a enfermar. Era como si él estuviera cargando con mi dolor y mi enfermedad, como si de alguna manera la hubiera absorbido para que yo pudiera seguir viviendo. El día que salí del hospital después de mi operación me sentí agradecida y aliviada. Llegué a casa pensando que todo iba a mejorar, pero Pipo estaba agonizando. Apenas tuve tiempo de correr hacia él, abrazarlo y decirle cuánto lo amaba. Murió en mis brazos.
Solo nosotros dos en la habitación, como si hubiera esperado a que yo regresara para poder irse en paz. No sé si fue un milagro, una conexión inexplicable o simplemente amor puro, pero estoy convencida de que Pipo me salvó la vida y que entregó la suya para que yo pudiera seguir aquí. Relato anónimo. La perrita dio su vida por él. Cuando mi sobrino nació todo parecía marchar bien, hasta que los doctores nos dieron la noticia esa que nos heló la sangre. Tenían que operarlo de inmediato. Sus primeros momentos de vida ya estaban marcados por la incertidumbre. La familia entera estaba reunida, nerviosa, esperando cada actualización sobre lo que iba a pasar. En la casa teníamos una perrita muy querida. Era sana, juguetona, llena de energía. Nunca se enfermaba. Siempre estaba ahí acompañándonos como parte de la familia. Esa mañana, mientras los doctores nos explicaban a qué hora sería la cirugía, notamos algo extraño. No la encontrábamos por ningún lado. Era raro que ella no estuviera ahí presente. Nunca se alejaba. La hora de la cirugía se acercaba y la tensión de la familia se hacía insoportable. Justo una hora antes de que el médico nos dijeran que ya iba a entrar a quirófano, seguíamos buscándola por la casa y los alrededores, pero nada, como si de pronto se hubiera desvanecido. Fue en el momento exacto en que nos avisaron que el bebé ya estaba siendo intervenido cuando al fin la encontramos. Estaba acostada, respirando apenas, con un hilo de vida que se apegaba frente a nuestros ojos. Nos acercamos y vimos cómo antes de su último suspiro una lágrima le rodó por el rostro. Segundos después falleció. Casi al mismo tiempo sonó el teléfono. La voz del doctor del otro lado de la línea nos dio la noticia. La cirugía había sido un éxito. Mi sobrino estaba fuera de peligro. En ese instante algo dentro de mí hizo clic. Entendí sin necesidad de que nadie me lo explicara. Nuestra perrita había entregado su vida por él, como si hubiera hecho un intercambio silencioso, un sacrificio imposible de comprender con la lógica, pero que en el corazón se siente como verdad. Hoy mi sobrino ya tiene 19 años. Está lleno de vida, sano, fuerte y cada vez que lo veo no puedo evitar recordar aquella noche. No sé cómo explicarlo, pero estoy convencida de que sigue aquí gracias a la perrita que lo protegió, incluso más allá de lo que cualquier humano hubiera podido hacer. Relato anónimo. Mis perritos se fueron por mí. Esto me pasó hace ya varios años y aunque el tiempo ha pasado, todavía lo recuerdo como si hubiera ocurrido ayer. Yo tenía dos perritos, uno de 6 años y otro de 4. Eran mi alegría, siempre jugando, corriendo por la casa y acompañándome en todo momento. En aquel tiempo conocí a una sobrina a la que no trataba mucho y en una plática que parecía normal de pronto me soltó algo que me heló la sangre. En 3 meses vas a morir. Me quedé petrificada, sin saber qué responder. Intenté tomarlo a broma, pero esas palabras me persiguieron día y noche. La angustia fue creciendo tanto que mi familia decidió llevarme con 2 mujeres que se dedicaban a la brujería. Una era conocida como la bruja blanca y la otra como la bruja negra. Comenzaron a tratarme con sus rituales, asegurando que me estaban limpiando de un mal que me habían echado. Las sesiones eran extrañas, con velas, hierbas, rezos y palabras que no siempre alcanzaba a entender. Aún así, yo solo pensaba en sobrevivir, en no dejar que esa predicción se cumpliera. Pasaron casi 2 meses desde aquella advertencia y aunque yo me sentía físicamente mejor, dentro de mí seguía el miedo de que algo malo fuera a suceder. Una tarde, al regresar a casa después de una de esas sesiones con brujas, viví lo peor. Encontré a mis 2 perritos fallecidos. No tenían heridas ni señales de envenenamiento, simplemente estaban ahí, como dormiditos, como si se hubieran apagado al mismo tiempo. El dolor fue indescriptible.
Sentí que me arrancaban un pedazo del alma. Desesperada corrí a preguntarles a las señoras qué significaba todo aquello y sus palabras todavía me retumban en la cabeza. Ellos se fueron por ti. Según ellas, mis perritos habían entregado su vida para que yo pudiera salvar la mía. Han pasado ya 12 años desde entonces y sigo aquí, con vida, pero el recuerdo de mis dos perritos nunca se ha ido. A veces me pregunto si realmente fue un sacrificio, si de verdad entregaron su vida para protegerme. No tengo la respuesta, pero cada vez que lo recuerdo siento una mezcla de tristeza y gratitud. Ellos no hablaron, no pidieron nada, pero quizá, de la forma más pura, hicieron lo que muchos humanos no harían, y es dar la vida por alguien a quien aman. Relato de Karina G. El cachorro salvó a mi hija. Mi hija fue diagnosticada con ovario poliquístico hace unos años. Desde entonces su vida cambió bastante. Dolores, sangrados, cansancio constante, un desgaste físico y emocional que poco a poco la fue debilitando. Justo por esa época una vecina nos ofreció un cachorro que necesitaba hogar y mi hija, a pesar de todo lo que estaba pasando, lo adoptó. Desde el primer día se volvieron inseparables. El perrito creció y cuando cumplió un par de años mi hija tuvo una recaída fuerte. Los médicos descubrieron que tenía un quiste de 4 centímetros con otros 3 más pequeños dentro, todos de más de 1 centímetro. La anemia que ya padecía se agravó alcanzando un 2.º grado y las complicaciones no se hicieron esperar. Apenas podía levantarse de la cama y muchas veces la encontrábamos sin fuerzas, con la mirada perdida y sin ánimos siquiera de hablar. En esos momentos el cachorro parecía entender lo que pasaba. Sin que nadie se lo ordenara, se acurrucaba sobre el vientre de mi hija y no se movía de ahí durante horas. Si ella dormía, él dormía. Si ella intentaba levantarse, él la seguía como si estuviera vigilándola. Lo más extraño y doloroso comenzó a ocurrir después. Cada vez que mi hija pasaba por una crisis, el perro desarrollaba una bola en el cuello y se le llenaba de pus. Una vez la situación se puso muy grave. Mi hija no podía levantarse en absoluto y como siempre el perrito se acurrucó con ella. Pasaron horas así, pegaditos, y cuando ella empezó a sentirse un poco mejor, el animal se levantó, caminó despacio hacia la sala y luego se escondió. Cuando lo encontramos, el cuello lo tenía lleno de bolas enormes, inflamadas, como si hubiera absorbido algo que no le correspondía. Lo llevamos al veterinario, hicimos todo lo posible por salvarlo, pero no resistió. Falleció a pesar de los tratamientos. Fue un golpe tremendo porque más allá de ser la mascota de la familia, todos sentíamos que había dado la vida por mi hija. Lo más sorprendente es que desde entonces ella nunca volvió a recaer de la misma forma. Sigue teniendo ovario poliquístico, pero jamás volvió a quedar postrada en cama, ni siquiera cuando dejó de medicarse como debería. Relato de Brenda W. El pastor alemán se fue por ellas. Desde que tengo uso de razón en mi familia siempre se decía algo que me costaba trabajo aceptar, que los animales de casa, en especial los que más amamos, pueden llegar a dar su vida para protegernos de una desgracia. La idea nunca me gustó porque con el tiempo uno termina queriéndolos como parte de la familia, y pensar que pudieran morir por nosotros resulta doloroso. Aún así, con los años me tocó vivir algo que me hizo entender aquella creencia. Mi mamá y mi hermana se iban de viaje en autobús. Era un trayecto largo y como siempre, todos en casa estábamos un poco nerviosos hasta que llegaran con bien a su destino. Ese día, sin embargo, pasó algo extraño. El perro de mi papá, un pastor alemán joven, fuerte y lleno de vida, comenzó a comportarse de manera rara. Nadie entendía qué le pasaba. De repente, se clavó una especie de puya en el pecho justo en medio y empezó a sangrar. El perro, desesperado, daba vueltas por la sala mientras la sangre manchaba el suelo. Mi papá se levantó de golpe y al escucharlo, corrió hacia él. Lo vio tambalearse como si tratara de resistir, pero después de unos segundos simplemente cayó y ahí falleció.
en la sala de mi casa. Mi padre lo lloró mucho. No había explicación lógica. Estaba sano, nada indicaba que fuera su hora. Lo más impactante vino después. Ese mismo día, el autobús en el que viajaban mi mamá y mi hermana sufrió un terrible accidente. Varias personas perdieron la vida y el golpe más fuerte fue justamente en el lado donde ellas viajaban. Sin embargo, ellas salieron ilesas, sin un solo rasguño. Todos lo consideraron un milagro. Pero en casa lo vimos distinto. No era casualidad que el perro hubiera fallecido justo en ese día, justo a esa hora. Para nosotros quedó claro, él dio su vida por ellas como si hubiera cargado con la desgracia que les tocaba. Relato de Alan M. La perrita que anunciaba la muerte. Adoptamos una perrita de la calle. Era pequeña, de mirada noble y una ternura que derretía a cualquiera. Desde el primer día se ganó nuestro cariño. Siempre nos seguía a todos lados, movía la cola al vernos y parecía disfrutar cada caricia como si fuera un regalo. Con el tiempo, sin embargo, descubrimos que tenía algo distinto. No sé cómo explicarlo, pero parecía tener un sentido que iba más allá de lo normal. Todo empezó una noche cuando de repente la vimos inquieta. Caminaba de un lado a otro por la sala, se detenía, volvía a avanzar y emitía un chillido bajito, como si estuviera incómoda o preocupada. Después se sentó mirando hacia una dirección específica y empezó a aullar. No era un ladrido ni un gemido común, era un aullido prolongado, triste. De verdad que helaba la piel. A los 2 días nos enteramos de que un vecino, precisamente en la dirección hacia donde aquella vez había aullado la perrita, había fallecido. Nos pareció una coincidencia extraña, pero no le dimos más vueltas hasta que volvió a pasar. En otra ocasión repitió exactamente el mismo comportamiento. Nerviosa, yendo y viniendo por la casa, chillando bajo y después aullando hacia un punto fijo. Y otra vez, en menos de 3 días, la noticia de otra muerte en la colonia llegó. Siempre, sin excepción, la casa del fallecido estaba en la dirección exacta hacia donde ella había aullado. Con los años, su extraño don se repitió una y otra vez. Durante la pandemia especialmente, lo vimos con más frecuencia. Entre familiares, vecinos y conocidos, nuestra perrita llegó a anunciar fácilmente la pérdida de unas 15 personas. Ya sabíamos que cuando se ponía así, algo malo iba a pasar. Nunca supimos si lo que tenía era un sexto sentido, un instinto animal afinado o algo más, pero cada vez que la veíamos inquieta, nos invadía esa sensación incómoda de que la muerte estaba cerca. Relato de Samantha H. Mi perra se lo llevó. Hace unos años tuve un problema serio con un hombre peligroso de la colonia. Era de esas personas con las que nadie quería meterse y por mala suerte se fijó en mí. Una tarde amenazó directamente y me dejó muy claro que debía cuidarme porque me iba a costar caro. Desde ese día no pude vivir tranquila. Cada noche regresaba a casa con el corazón acelerado, mirando hacia todos lados con la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Yo tenía 2 perros que siempre me recibían en la entrada moviendo la cola y ladrando de alegría. Sin embargo, después de aquella amenaza, algo extraño empezó a ocurrir. Los 2 días siguientes, al llegar a la casa, encontré manchas por todo el piso. Estaban en la entrada y también en el patio. Revisaba a mis perros con cuidado para ver si no les había pasado algo, pero no tenía nada en el pelaje, en las patas, en el hocico. Ninguno estaba herido. Eso me puso todavía más nerviosa. Algo no estaba bien. El tercer día ocurrió lo peor. Uno de mis perros, la más noble y obediente, parecía estar inquieta desde temprano. Cuando volví del trabajo, justo al entrar en la colonia, vi que venía un carro a toda velocidad.
Mi perrita se cruzó en el camino como si no quisiera apartarse. Se quedó ahí inmóvil y el coche la atropelló sin poder frenar. Todo pasó en segundos y aunque corrí para ayudarla, ya no había nada que hacer. Falleció ahí mismo, enfrente de mí. Yo estaba destrozada. No podía entender por qué había hecho eso. Esa noche lloré como nunca antes. Sin embargo, al día siguiente un vecino se me acercó y me dijo algo que me heló. Ten cuidado. Ese hombre andaba diciendo que te iba a hacer daño. Pero apareció muerto esta madrugada. Lo atropelló un camión de carga. No supe qué responder. El cuerpo del hombre había quedado en la carretera y la noticia se regó rápido por la colonia. Fue entonces que todo comenzó a tener sentido para mí. Sentí que desde lo más profundo mi perrita había entregado su vida para salvarme y que de alguna manera que yo no alcanzo a entender o a explicar, se llevó con ella al hombre que me quería hacer daño. Desde entonces pienso mucho en ella. Me cuesta aceptar su ausencia, pero también sé que no cualquiera tiene un ángel guardián de 4 patas y un corazón tan grande como para dar la vida por ti. Relato anónimo. El gato anunció su muerte. No es broma. Lo que voy a contar me marcó para siempre. Tenía 15 años y esa tarde iba caminando con mi tío de regreso a la tienda. Era de noche, pero todavía había algo de luz de las farolas de la calle. Todo estaba tranquilo hasta que lo vimos. Un gato negro. No era de la colonia. Jamás lo habíamos visto antes. Estaba ahí parado, en medio del camino, mirándonos con esos ojos que parecían brillar en la oscuridad. Mi tío siempre había sido amante de los animales. Se agachó y empezó a llamarlo, chasqueando los dedos y diciéndole cosas como: venga, Tito, ven. El animal lo miraba sin moverse y luego empezó a acercarse con pasos lentos y sigilosos. Cuando estaba a menos de 2 metros, se detuvo en seco. Ahí fue cuando pasó algo que me heló la sangre. El gato abrió los ojos más de lo normal, como si estuviera sorprendido o furioso, y con una voz extraña, rasposa, entre humana y animal, dijo: tú te vas a morir. No era un maullido raro, no era mi imaginación, lo escuché claro, igual que mi tío. Nos quedamos paralizados, con el corazón galopándonos en el pecho. Sentí que la temperatura bajó de golpe. El gato dio media vuelta y salió corriendo, perdiéndose en la oscuridad. Esa noche casi no dormí, y lo peor es que lo que dijo se cumplió. Una semana después, mi tío viajaba en una combi cuando un camión se pasó un alto. Lo embistió. Todo el impacto fue justo donde él iba sentado. Dicen que falleció al instante. Desde entonces no puedo ver a un gato negro por la noche sin que me tiemblen las manos. Tal vez fue una coincidencia, o tal vez no. Pero en lo más profundo de mí, estoy seguro de que ese animal vino a advertir lo inevitable. Relato anónimo. Un perro se llevó a mis tías. Cuando yo tenía apenas 6 años, falleció una tía muy querida. Lo que supe después todavía me provoca escalofríos. 3 días antes de fallecer, ella comenzó a tener un sueño recurrente. Siempre era el mismo, un perro negro, enorme, con unos ojos rojos que brillaban en la oscuridad. La perseguían sin descanso. Corría detrás de ella ladrando, pero lo más aterrador era que también hablaba. Su voz era grave, distorsionada, demoníaca. En el sueño el perro la perseguía por calles que parecían no tener fin. Ella corría, tropezaba, se levantaba, pero él siempre estaba ahí, cada vez más cerca. Mi tía desesperada, llorando, empapada en sudor y gritando, como si de verdad hubiera escapado de algo real, despertaba. Yo no supe nada de esto hasta años después, cuando escuché a mi familia comentándolo. Y ahí no termina la historia.
Poco después, la mamá de mi tía, mi abuela, comenzó a soñar con el mismo perro. Al principio no le dio mucha importancia, pero con el tiempo se dio cuenta de que aquel animal no era como los demás. Lo describía exactamente igual que mi tía. Negro, enorme, con los ojos rojos y una voz que no parecía ser de este mundo. Pasaron 2 años desde que mi abuela empezó a tener esas pesadillas, hasta que llegó el último sueño. Esa mañana nos contó que el perro había dejado de seguirla, pues esta vez la había alcanzado y le había dado una mordida. Aseguró que sintió el dolor tan real que despertó llorando. Horas después, por la noche, tuvo un accidente de carro. Falleció al instante. Cuando la preparaban para el velorio, uno de mis tíos notó algo extraño. En su cuerpo había una marca. No era de metal, vidrio o el cinturón de seguridad. Era idéntica a la mordida de un animal grande, con colmillos profundos. Hasta hoy, en la familia nadie ha podido dar una explicación. Solo sabemos que el perro de los sueños apareció antes de que ambas fallecieran y siempre dejó su marca. Relato de Israel I. El perro negro me salvó. Trabajaba como hostess en un restaurante bar y muchas veces me tocaba cerrar tarde. Casi siempre salía cerca de las 2 de la mañana. Generalmente no me preocupaba demasiado porque mi papá o mi hermano iban por mí. Sin embargo, esa noche fue diferente. Ellos habían salido de la ciudad por trabajo y no podían pasar. Pensé que no sería nada si solo por una ocasión regresaba a casa sola. No vivía en una colonia peligrosa y el trayecto era corto. Apenas 3 calles desde la avenida donde me dejaba la combi. Esa falsa sensación de seguridad fue mi primer error. Esa noche el cielo estaba cubierto y no había luna. Cuando bajé de la combi comencé a caminar por la avenida rumbo a mi casa. El problema era que antes de llegar debía pasar por un tramo donde un cortocircuito había dejado 2 postes de luz apagados. Llevaban días sin arreglarlos y ese pedazo quedaba completamente a oscuras. Al internarme en esa zona vi algo que me puso la piel de gallina. Desde las sombras de un edificio enorme salió un hombre. Llevaba sudadera con gorro y algo cubriéndole parte del rostro. Lo primero que pensé fue que quería asaltarme, pero en su mirada había algo más, algo que me hizo sentir que su intención era peor. Instintivamente me crucé a la otra banqueta, pero él hizo lo mismo. Mi respiración se aceleró y sentí el corazón galopeándome fuerte en el pecho. Me planté, girar, gritar, correr, pero temía que nadie me escuchara a esa hora. Volví a cruzarme y él me imitó otra vez. Cuando estaba a solo unos metros se detuvo en seco, como si hubiera visto algo. Detrás de mí escuché un gruñido bajo, profundo. Me giré y lo vi. Un perro negro, enorme, con el pelaje erizado y los colmillos al descubierto. Lo más extraño eran sus ojos, rojos, brillantes, fijos en aquel hombre. El gruñido resonaba en medio de ese silencio. Cuando volteé de nuevo hacia el sujeto, ya estaba corriendo en dirección contraria, como si hubiera visto al mismísimo diablo. El perro me miró y sin dejar de gruñir caminó a mi lado. Me escoltó por todo el tramo oscuro hasta que llegamos a donde comenzaba el alumbrado público. Ahí, sin más, se detuvo y me observó alejarme. Cuando entré a mi casa cerré la puerta y me apoyé contra ella. Rompí en llanto. Fue una mezcla de miedo y alivio, de terror, de pánico y al mismo tiempo de sorpresa que no sé explicar. Relato de Marisela H. Mi perro quiso dar su vida. Hace 22 años teníamos un perro joven, lleno de energía, juguetón, de esos que nunca parecen cansarse. Era parte de la familia y todos lo queríamos mucho. Sin embargo, un día algo cambió. De repente el perro comenzó a enfermar. Ya no quería comer, se veía triste y apagado como si algo invisible lo estuviera consumiendo.
Con el paso de los días empeoró. Se veía débil. No corría, no ladraba, y lo más alarmante fue cuando el pelo se le empezó a caer a manojos. Esa imagen nos partió el alma, así que decidimos llevarlo al veterinario. El doctor lo revisó a detalle. Después de auscultarlo y hacerle varias pruebas, nos dijo algo que nos desconcertó. Físicamente no tenía nada grave. Según él, parecía más un problema emocional que de salud. Aún así, le inyectó vitaminas y nos dio comida enlatada especial para animarlo. Poco a poco, y para nuestra tranquilidad, el perro comenzó a mejorar. Días después platicamos el caso con una vecina que todos conocíamos porque se decía que ella hacía trabajos de brujería y también curaciones. Cuando le contamos lo que había pasado y cómo el veterinario había logrado salvarlo, nos miró con seriedad y nos dijo algo que nos heló. Hicieron muy mal en salvarlo. Ese perro estaba dando la vida por uno de ustedes. Nadie supo qué responder. El silencio cayó de golpe y no quisimos seguir tocando el tema. La sola idea de que nuestras acciones hubieran interferido en algo más grande nos incomodaba demasiado. Pocos días después recibimos la noticia más dolorosa. A mi hermano le quitaron la vida. Fue un golpe inesperado, brutal, que aún hoy nos duele recordar. Y aunque tratamos de darle una explicación lógica a todo, las palabras de aquella vecina nunca dejaron de resonar en nuestra cabeza. ¿Sería cierto? Nuestro perro estaba sacrificándose para protegernos y salvarlo para cambiar su destino. Nunca lo sabremos con certeza, pero desde entonces, en el fondo de mi corazón creo que los animales entienden y perciben cosas que los humanos apenas podemos imaginar. Relato de Erika L. La gatita dio su vida por mí. Soy Montserrat y tuve una maravillosa amiga felina llamada Monito. Llegó el 24 de noviembre de 2019 y me dio un regalo extraordinario, su vida. Tenía aproximadamente mes y medio o 2 meses. Luchó por entrar en mi casa, atravesó una malla metálica con todas sus fuerzas. Alguien me dijo que la sacara para la calle, pero no tuve corazón. Tenía tanta hambre que cuando le ofrecí comida mordió accidentalmente mi dedo y pensé, has hecho un pacto de sangre, así que no te dejaré. Era bicolor, blanco con amarillo, y en su oreja derecha le faltaba un pedacito. Aún así tenía una alegría incomparable. Le puse Monito porque se trepaba en todo. Era dulce, traviesa e inteligente. Siempre que hablo de ella no dejo de derramar lágrimas. Estoy muy agradecida con ella. Tenía que decir todo lo anterior para que se entienda la magnitud de este ser tan especial. Por aquella época empezaron a suceder eventos desagradables en mi casa. Un intento de robo, una amenaza por parte del mismo delincuente con un objetivo corto punzante por denunciarlo a la policía. Aparte de todo esto, empezaron a pasar cosas extrañas en la casa, como la presencia de malos olores que no tenían explicación, sombras que pasaban y una explosión en medio de la sala que destruyó una parte de la loza. Ese sitio era el favorito de Monito para acostarse y después de la explosión estaba mucho más empecinada en hacerlo ahí. Con todo lo acontecido decidí recitar el Salmo 91 por las tardes. Cerca de las 6, ella se levantaba del sitio donde se acostaba, me acompañaba mientras lo recitaba y cuando terminaba volvía a su lugar. Hacía muchas más cosas graciosas y raras, pero sería demasiado tranquilo relatarlo aquí. El día 9 de mayo del 2020 amaneció escondida en un rincón y no quería comer. La cargué y la llevé al doctor. Me dijo que había que hacerle una cirugía por peritonitis. Le había muerto un gatito adentro. En ese punto estaba muy mal. Estuve acompañándola mientras se pasaba la anestesia. Al cabo de una hora el doctor me la entregó y en el camino a casa ella falleció. A partir de su partida las cosas en la casa empezaron a calmarse. Parecía que se llevó con su vida lo malo que estaba pasando ahí. Después de un mes encontré su plato y a forma de nostalgia le llamé como solía hacerlo.
cantando su nombre. Puedo jurar que la oí correr hacia mí y la vi ligeramente. Años después, en una renovación de la casa, se encontraron objetos y recipientes con elementos de brujería, pero eso pienso que ella dio su vida para protección mía. Vivió aproximadamente 9 meses, pero su existencia valió por 1000 años. Relato de Montserrat Sofía. La gatita me salvó. En el año 2011 me mudé a un barrio que parecía tranquilo y me gustó el apartamento que renté. Pronto me adapté a mi nueva casa y solía salir a trotar todas las noches alrededor de las 8. Y en mi última vuelta siempre veía una gatita que estaba preñada. Notaba cómo los vecinos le acercaban agua y comida y yo, como me gustan los gatos, también le llevaba croquetas. Se veía muy cariñosa conmigo hasta que finalmente dio a luz a sus bebés. Con mayor razón empecé a llevarle alimento. Una noche la gatita tomó a uno de sus bebés en la boca y lo dejó a mis pies, para luego irse a amamantar a los otros. Pensé, me lo está regalando. Lo recogí con mucho cuidado y lo llevé a mi casa. Me encariñé tanto con esa gatita y ella conmigo que la llamé Manchitas, por los colores de su pelaje. Me seguía a todos lados y dormía a mis pies cada noche. Con el tiempo conocí a una chica y la hice mi novia. Ella empezó a visitar mi apartamento de vez en cuando, pero desde el principio mi gata la rechazaba. No la quería. Poco después de que comenzamos a tratar, yo empecé a sentirme mal. Adelgacé, me sentía agotado, ya casi no quería salir a trotar y cada vez que me peinaba o me bañaba, notaba que perdía demasiado pelo. Una mañana, cuando me levanté, Manchitas tiró mi cepillo al suelo. Lo recogí y me di cuenta de algo extraño. No tenía ni un cabello mío, cuando lo normal era que se quedara lleno de ellos. Me puse a investigar y aunque revisé el baño no encontré ni un solo cabello suelto. Pasaron 2 días y mi novia volvió a quedarse en mi casa. Esta vez mi gata la rechazaba con más fuerza. Le bufaba, quería arañarla. Lo curioso era que mi novia no decía nada, solo la evitaba. Al día siguiente lo primero que hice fue revisar el cepillo. Otra vez estaba limpio, sin un solo cabello. Ese mismo día, en el trabajo, consulté con una compañera a la que le gustaban los temas esotéricos y leía las cartas. Me dijo, lo que pasa es que tu novia te está haciendo brujería, quiere controlarte, aún no lo logra del todo, por eso tienes esos síntomas. Lo está haciendo con tu cabello y por eso tu gata lo rechaza. Ella sabe que no es una buena mujer. Esa noche, al llegar a la casa, le marqué por teléfono y le dije que no volviera a regresar jamás, que ya sabía lo que estaba haciendo. Le advertí que si no quería que todo se le devolviera, quitara la brujería que me había hecho. Con el paso de los días empecé a sentirme con más energía. Mi semblante cambió totalmente y mi cabello dejó de caerse. Nunca volví a saber de esa mujer. Gracias, Manchitas, porque por ti pude darme cuenta de lo que me estaba pasando. Saludos, Chris, para ti y para este bonito grupo de Dorden Lovers. Un relato que nos comparte Blanca Salazar. El señor del sombrero. Todo comenzó una tarde agradable. El reflejo del atardecer entraba por la ventana mientras yo hacía la tarea de una materia en la que debía concentrarme meticulosamente. Era un proyecto importante, de esos que no puedes entregar mal. En toda la casa reinaba un silencio absoluto. Solo se escuchaba el tecleo de mis dedos sobre el teclado. De repente mi Michita, una gatita atigrada, empezó a ronronear y a darme lata, cosa que casi nunca hacía. Primero comenzó a dar vueltas alrededor de la cama, como si persiguiera algo invisible. No le di importancia hasta que de pronto saltó a la cama y empezó a pelearse con algo que yo no podía ver. La forma en que se erizó y se defendía no era normal. Parecía que de verdad estaba enfrentando a alguien. Me descontroló por un momento y por unos segundos me quedé paralizada del miedo. Luego, la angustia se transformó en enojo porque realmente tenía que entregar ese proyecto. Me levanté y con voz firme le dije a la gata, a ver,
Ya estuvo, Michi, contrólate, tranquilízate, sé buena gatita. Y luego dirigiéndome al otro, ese alguien o algo que no sé qué era, pero que estaba ahí en el cuarto, le solté una letanía completa de malas palabras, exigiéndole que me dejara trabajar o que de plano se fuera muy lejos. La que terminó yéndose lejos fui yo. Salí corriendo de la casa, aproveché para comprar comida para el Michi y regresé más tranquila. Debo confesar que, aunque estaba muerta de miedo, me aguanté por la tarea y seguí trabajando como si nada. Con el tiempo las cosas se calmaron, sin embargo, quienes visitan la casa dicen haber visto a un hombre del sombrero. Yo nunca lo he visto, pero sé que está ahí. No me da miedo, estoy convencida de que es bueno y que de alguna forma nos cuida a todos. Relato de Mildred G. El susurro de Paco. Una noche me encontraba leyendo en mi cuarto. La historia del libro me llenó de melancolía y de pronto una tristeza profunda me envolvió al pensar en lo mucho que extrañaba a mi abuelo. Él había fallecido hacía 3 años. Fue entonces cuando de repente Paco, uno de mis cotorros más parlanchines, dijo con voz clara: mi muchachita. Me quedé inmóvil. Esa frase me atravesó el corazón porque era exactamente como me la decía mi abuelo. Nadie en mi casa le había enseñado esas palabras a Paco. Pensé que quizá las había aprendido cuando hablaba por teléfono con mi abuelo, pues solía poner las llamadas en altavoz, pero algo en el tono me erizó la piel. No era la voz habitual de Paco, era más profunda. De hecho, idéntica a la de mi abuelo. El ave giró la cabeza, siguiendo con la mirada algo invisible que parecía moverse por la habitación. Sus plumas se erizaron y sus ojos se dilataron. Sentí un escalofrío. No era miedo porque yo deseaba tanto volver a escuchar la voz de mi abuelo. Era más bien una sensación fría que me recorría mientras una calma extraña se apoderaba de todo, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces Paco comenzó a silbar la misma melodía que mi abuelo tarareaba cuando estaba de buen humor. Con la voz entrecortada susurré: ¿abuelo? En ese instante Paco volteó la cabeza hacia mí, pero no me miraba directamente, sino que parecía enfocar su atención en alguien junto a mí. No pude contenerme y solté un llanto fuerte por la emoción. Fue entonces cuando escuché de nuevo su voz, esa voz que conocía tan bien, susurrando a través de mi ave. No llores, mi niña. Desde aquella noche Paco nunca volvió a repetir esas palabras. Sin embargo, a veces cuando la habitación está demasiado callada lo veo girar la cabeza hacia la puerta y juro que sonríe, como si estuviera saludando a alguien que yo no puedo ver. Relato de Dulce Caos. El abrazo de Lupillo. Mi perro se llama Lupillo. Siempre ha sido parte de la familia, un compañero leal que parece entender más de lo que uno cree. El día que mi abuelita falleció nos acompañó al panteón. Recuerdo que mientras la sepultaban, Lupillo se colocó justo a los pies de la tumba. No ladraba, no se movía, simplemente se quedó ahí con la cabeza baja, como si supiera lo que estaba ocurriendo. Me acerqué y acariciándole la cabeza le dije: vente, Lupillo, mamá Ampo ya está descansando. Él levantó la mirada, se apartó despacio del lugar y se quedó a un lado observando en silencio. Unos minutos después, mi hermano y yo estábamos abrazando a mi mamá. El dolor era tan fuerte que ninguno podía decir palabra. Fue entonces cuando Lupillo, que estaba a unos metros, comenzó a caminar hacia nosotros. Se detuvo frente a mi mamá, se irguió sobre sus patas traseras y, para sorpresa de todos, la abrazó por la cintura como si intentara consolarla. No fue un empujón o un salto como hacen los perros cuando quieren jugar. No, fue un abrazo verdadero. Sus patas rodearon su cintura y su cabeza se apoyó contra su abdomen. Toda la gente que estaba ahí se quedó en silencio, algunos con los ojos muy abiertos, otros con lágrimas, como si ese gesto hubiera tocado algo profundo en todos nosotros. En ese momento entendí que aunque no pudiera hablar, Lupillo tenía una forma muy clara de decir que estaba con nosotros en el dolor. Ese abrazo jamás lo voy a olvidar. Relato de Miriam. La perrita que me salvó la vida. Yo también tuve una perrita que me salvó la vida.
Me duele admitirlo, pero en aquel tiempo llevaba meses, quizá años, sintiéndome vacía. No tenía amigas, tampoco amigos cercanos y mucho menos una pareja. Me sentía sola, invisible, como si a nadie le importara si estaba o no en este mundo. Llegó un momento en el que ya no podía más. Cansada de arrastrar esa tristeza, decidí hacer lo impensable. Tomé pastillas. No recuerdo bien cada detalle porque todo pasó en una especie de niebla, pero sí recuerdo a mi perrita. Ella era mi única compañía y la única que siempre estaba ahí. Y ese día, de alguna forma que no sé explicar, pareció entender lo que estaba ocurriendo. Se puso inquieta, empezó a ladrar con desesperación. Iba y venía como si buscara una salida. Yo apenas podía mantenerme consciente y en medio de todo eso escuché cómo la puerta se abría. Mi perrita había encontrado la forma de salir. Un vecino la vio corriendo afuera, sola, y se sorprendió porque sabía que siempre estaba conmigo. Al verla así decidió llamarle a mi mamá. Ella estaba en el trabajo, pero al escuchar que algo raro pasaba, dejó todo y fue a la casa. Me marcó varias veces y como no le contesté, entró de golpe. Me encontró inconsciente. No lo pensó dos veces. Me cargó, me subió al coche y me llevó al hospital. Horas después desperté en una cama con una luz blanca encima y la sensación amarga de haberlo intentado, pero también con una certeza. Fue mi perrita quien me salvó. Después de eso, jamás volví a intentarlo. No porque de pronto todo fuera perfecto, sino porque entendí que nadie más cuidaría y amaría a esa perrita como yo. Ella me salvó la vida y yo tenía que cuidar la suya. Relato anónimo. La Ouija llegó a casa. Hola Cris, hola comunidad hermosa y genial. Aquí les comparto un episodio de mi vida de cuando era adolescente. Para ponerlos en contexto, mi papá era muy dado a comprar billetes de lotería, jugar a los pronósticos deportivos, rifas, en fin. Por el oficio de mi papá, él arreglaba relojes mecánicos, era muy conocido y por ende nosotros también. En su afán de hacerse rico, hasta una pirinola de esas de toma todo, le puso letreros de gana en pata. Así en cada lado, bueno, ya nada más lo que nos faltaba en la casa, la ouija. Y como ya de por sí ocurrían cosas extrañas, eso lo arreció más. Una noche después de cenar, cada quien se fue a preparar lo del día siguiente. Libros, tareas, uniformes y así. Mi papá no era de platicar mucho con nosotros. Yo me quedé en el antecomedor terminando mi café cuando él salió al coche y regresó a la mesa. Para mi sorpresa sacó la tabla Ouija. Me quedé asombrada porque todos en casa sabíamos que eso no era algo bueno, pero él lo hizo inocentemente. Empezó a llenarla con sus pronósticos deportivos. Yo también hice una, pero sin usar la Ouija. Como era fan del fútbol, sabía cómo iban en la tabla general, quién era el mejor y quién daba pena. Al terminar, mi papá salió a fumar y a tomar refresco. Yo me quedé viendo la tabla y pensé, ¿será cierto que se mueve solo cuando el cuadrito? Y sin leer instrucciones me senté frente a ella. Estaba sola en la mesa, cerré los ojos y quizá entré en trance, no sé. Mentalmente pregunté cosas simples como, ¿pasaré de año? Sentí como si me llevaran las manos. Era esa sensación como cuando se te duerme la pierna o la mano por falta de circulación. Abrí los ojos y el puntero me había llevado así. Por dentro me reí y seguí preguntando, ¿me casaré? Sí. ¿Reprobaré inglés? Sí. En ese momento empecé a sentir un escalofrío en la espalda. Me dio miedo, pensé, ay no, tal vez me atrapé. Cuando logré abrir bien los ojos, el puntero me llevaba otra vez así. Entonces escuché la voz de mi hermano que decía a mi hermana, no tiene los dedos puestos en esa cosa y se mueve. Fue como si despertara de golpe. Me levanté muy asustada. Corrí a la habitación de mis papás y me arrodillé ante un crucifijo. Lloré pidiendo perdón a Cristo y empecé a rezar el Padre Nuestro y otras oraciones. Mi mamá me vio y preguntó qué me pasaba.
Le conté lo ocurrido y enseguida pidió a mi hermano que trajera la tabla. Solo dijo: hablaré con tu papá. Al día siguiente por la tarde fui a confesarme. El sacerdote me dijo que eso era muy malo y también habló con mi papá. Fue una experiencia que jamás volveré a repetir porque entendí que con esas cosas se abren puertas a la fuerza, fuerzas que no podemos controlar. Y aunque uno crea que sabe cerrarlas, siempre queda algo. Relato de Lucy Grande. La mujer llorando a las 3:33. Tenía apenas 10 años cuando viví algo que hasta hoy me eriza la piel cada vez que lo recuerdo. Esa noche mi hermano y yo salimos con unos amigos cerca de la medianoche. Estábamos en un lugar solitario, en una cancha en el barrio, El Rincón. Sabíamos que teníamos que regresar tarde, así que para cortar camino decidimos meternos por un callejón oscuro. No se veía casi nada, pero caminar por ahí nos ahorraría tiempo. La casa quedaba a unas 7 cuadras de donde estábamos cuando de pronto la vimos. Una mujer vestida completamente de blanco parada bajo la tenue luz de la calle. No caminaba, solo estaba ahí. En ese momento comenzó a llorar. Un llanto profundo, como si viniera desde lejos, pero que se sentía justo en el oído. Mi hermano y yo, unos de nuestros amigos también se quedaron paralizados. Literalmente no podían moverse. Yo, siendo el más pequeño, era el único que podía reaccionar. Trataba de jalarlos, de que corrieran, pero era como si estuvieran atrapados en otro mundo. Recuerdo perfectamente mirar el reloj. Eran las 3:33. El llanto se hizo más fuerte, casi insoportable. Después de unos minutos que parecieron eternos, mi hermano y nuestro amigo recuperaron el movimiento. Los otros dos muchachos que vivían en el cerro decidieron no irse a sus casas y quedarse con nosotros esa noche. Todo parecía haberse calmado, pero cerca del amanecer escuchamos un golpe seco sobre el techo de la casa, como si algo o alguien hubiera caído ahí. No nos atrevimos a salir hasta que amaneció. Cuando revisamos, encontramos algo que nos heló la sangre. Un mechón de pelo largo y oscuro, 3 uñas negras, un collar viejo y un pequeño recipiente con agua mezclada con tierra. Sí, también había sangre. No supimos nunca qué era aquello ni cómo llegó ahí, pero todos sabíamos, sin decirlo en voz alta, que estaba relacionado con lo que vimos en esa calle. Relato anónimo. La mató de un infarto. En Venezuela se cuenta un caso que hasta el día de hoy sigue poniendo los pelos de punta a quienes lo escuchan. Una mujer decidió ir a visitar a su hija una tarde cualquiera. No era una visita planeada, simplemente sintió la necesidad de ir a verla. Cuando llegó, la encontró en la cocina. La hija estaba justo a punto de servir la comida, pero al ver a su madre en la puerta, en vez de invitarla a pasar y compartir con ella, rápidamente cubrió la olla y guardó la comida como si no hubiera visto nada. Intercambiaron unas palabras amables y la madre, sin sospechar nada, se retiró poco después. Minutos más adelante de que su madre se marchara, la hija volvió a sacar la comida y la sirvió para sus hijos y su esposo. Ella también se sirvió un plato, comieron como si nada hubiera pasado. Lo que sobró, la mujer lo llevó a un recipiente para echárselo al perro de la familia, un animal que había estado con ellos por años y al que todos consideraban parte de la casa. Fue entonces cuando sucedió lo imposible. Mientras el perro comía, levantó la cabeza, la miró directo a los ojos y con una voz extraña, grave, pero clara, le dijo: ¿por qué no se la diste a tu madre, que tenía hambre? La mujer se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. El rostro se le llenó de pánico y, según contaron sus propios familiares, en ese mismo instante se desplomó. Habría sufrido un infarto fulminante. Falleció ahí mismo frente a todos. Los testigos fueron su esposo y sus hijos, quienes juran que escucharon la voz del perro tan claro como si hubiera pronunciado una persona. Desde entonces la historia se ha transmitido como una advertencia. Nunca cierres la puerta a quien llega con hambre porque no sabes qué ojos ni qué voz estará observándote. Una leyenda popular de Venezuela.